¿Cuántas veces pretendemos que todo está bien? El hecho de ser mujer te hace que todo aparentemente parezca bien. Está con nosotros mi querida Adriana Rey. Ella es coach y consultora en autosuficiencia emocional. Y vamos a platicar acerca de cuando la armadura pesa, la mujer que pretende que todo está bien. Hay un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada. Hoy vamos a hablar de esa mujer. Bienvenida, Adriana. Vivi, querida, muchísimas gracias y honrada de participar justo en esta semana, porque es importantísimo que las mujeres analicemos cuál es el guión al que estamos respondiendo. Muchas veces no nos detenemos a pensar si estamos bien o no por nosotros. Es qué era estar bien, cómo me enseñaron a estar bien, ¿no? Y si me voy al lenguaje de mi mamá, estar bien era pues que mis hijos estén bien, que mi esposo esté bien, que mis papás estén cuidados, y a la última de la cola era ella, ¿no? Y si hoy nos preguntamos qué es estar bien, a lo mejor ni siquiera sabemos. Entonces, todo esto se va generando esta armadura que va pesando. ¿Por qué? Porque te duelen las articulaciones, porque tienes tensión en el cuello, porque tienes la mandíbula tiesa. Y si te vas tejiendo la historia de esta mujer, es porque ha aguantado demasiado. Y no sabemos a qué hora decir basta. No sabemos alzar esa voz, que no nos tenemos que esperar a que llegue a violencia. Nos tenemos que esperar a reclamar el espacio que como humano nos toca. Claro. Más que amigas, ¿no? Que estamos el día de hoy aquí en una plática, muchas veces encontramos en nuestro camino personas que tú viviste en experiencia y que fueron una sorpresa. Uh-huh. Porque te puede sorprender que conoces a una persona, resulta que con el tiempo es otra. Uh-huh. Y que hay un tipo de violencia ahí que duele, que carcome. Uh-huh. Cuéntame, Adri, lo que desees contar. Lo que tú quieras, porque además la voz de una se convierte en la voz de muchas en un aspecto de este tamaño. Me casé a los 20 años y con una persona que conocí en un retiro, ¿no? O sea, para mí, habiendo sido educada en colegio de monjas, esto era pues garantía, ¿no? Hoy, por supuesto, entendemos que las garantías no existen, pero en ese momento era como, pues wow, ¿no? O sea, el mejor, digamos, candidato, prospecto, exacto, ¿no? Y al cabo del tiempo me empiezo a dar cuenta de esta, digamos, violencia, pero yo no sabía que era violencia. Yo me entero que fui víctima de violencia doméstica años después de divorciada, porque lo interiorizamos, ¿no? Porque años después de divorciada estoy trabajando con veteranos de guerra y me manda mi jefe a hacer, digamos, una investigación a cada uno de los que estábamos en el grupo, y a unos dividía el síndrome de estrés postraumático, lo dividía en partes. Y a mí me tocó investigar sobre violencia doméstica, ¿no? Entonces, pues yo como investigadora me meto a mi computadora y doy con el violentómetro, ¿no? Y resulta ser que empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tenía todos menos 4, ¿no? Y ahí me doy cuenta que había sido víctima de violencia doméstica, porque no llegué al Ministerio Público con el ojo morado, porque no hubo golpes con el puño, porque no, yo pensaba que no. Pero es esta inocencia diagonal ignorancia que a mí me tiene haciendo el trabajo que hago hoy, el día de hoy. ¿Por qué? Porque para que tú evites enojarte, necesitas aprender a poner límites. Y a lo mejor no puedes poner límites porque te da miedo, y tienes que averiguar qué es lo que te da miedo. Porque si no empiezas por ahí, vas a ser víctima de tu propia historia, ¿no? Y hoy, al cabo de muchísimo tiempo, me preguntan, ¿y lo perdonaste? No hay nada que perdonarle, ¿no? Lo que tengo que perdonarme yo es dejar ir la esperanza
de que mi pasado hubiera sido distinto. Esta persona es lo que es, se dio un vínculo con esta persona pues porque se dio, ¿no? O sea, desde mi inocencia, mi ignorancia, desde que yo pensé que era garantía y después pues salió del closet 13 años después de casada, ¿no? Que ahí hay otra violencia, o sea, ¿cuánto tiempo te ocultaron una verdad? Pues que te convertiste en daño colateral, ¿no? Y que mis hijos se convirtieron en daños colaterales, porque después no nada más era la orientación, no nada más era a ti te gusta esto y a mí me gusta esto, y si hubiéramos sido adultos hoy hubiéramos podido resolver diferencias. Pero era un juego de egos, ¿no? Era un juego de me lastimaste, te lastimé, quién puede más, quién puede menos. Y creo que se torna en esa violencia que nadie quiere vivir, pero que pudiéramos evitar si conociéramos más, ¿no? Si pudiéramos tener más información. Los engaños casi siempre nos rompen. Adriana tiene una frase que me dijo: del tamaño de tus decisiones serán las consecuencias. Aquí, pues, era realmente casarse enamorada, confiada, ¿no? Como llegamos casi siempre cuando decidimos habitar con otra persona. Acabas de mencionar algo súper fuerte, ¿no? Que nos podría romper a muchas en la desilusión, pero sobre todo como mujeres. ¿Qué se rompió, Adri? Yo me imagino, tuve que terapearme yo primero, ¿no? Por eso hago lo que hago. Porque necesitas distancia para poder ver la historia desde afuera, porque si la ves desde adentro eres la víctima siempre. O sea, te pasaron cosas horribles, ¿no? Pero lo hemos platicado aquí también. Desde el lugar de la víctima no haces nada. Es muy cómodo, te dicen pobrecita, te dicen tienes una historia, ¿no?, que puede ayudar a mucha gente. Sí, te lo dicen y eso te hace crecer un poco, pero no ayudas. El darle voz a la historia sin hablar de la historia, que también eso es soltar el ego de no es que me pasó, esto pasó, porque finalmente cargas la historia pues también de mis hijos y también de él, que no necesariamente se habla desde el odio, se habla desde lo que puedes evitar cuando honras quién eres, ¿no? Incluso a mis hijos los he acompañado o fuimos en alguna ocasión a una marcha gay y uno de mis hijos me decía, ¿y tú qué haces aquí?, ¿no? Y le digo, es que si yo no camino contigo y no camino este camino, pareciera que en lo que no estoy de acuerdo es en que alguien tenga una orientación sexual diferente, ¿no? Tú puedes ser quien tú quieras. Lo que no se vale, otra vez, el engaño, ¿no? Lo que no se vale es no tener la suficiente fuerza interna para defender tu voz. Si esta persona hubiera tenido esa fuerza interna, pues ni siquiera me voy ahí porque mis hijos no hubieran nacido, ¿no? Entonces es como queso Oaxaca de por dónde le encuentras, porque no hay manera de decir, híjole, no lo hubiera vivido por lo mismo, pero sí al que esté dispuesto y al que tenga. Y casualmente mucha gente llega a mi consulta que quieren salir del closet. ¿Y cómo le hacen?, ¿no? ¿Y cómo preparo? Y siempre mi versión es, cuéntate la verdad. Cuéntate la verdad tú, porque a través de contarte la verdad tú, los demás no les va a quedar otra, porque se ponen en resonancia con tu ser, ¿no? ¿Pretendemos estar bien las mujeres? Uy, sí. Sí, porque lo que no quieres es que tu mundo de afuera se caiga, ¿no? Entonces, y aprendimos por ósmosis desde chiquitos, aprendimos con los 10 en la escuela, aprendimos que si haces los palitos derechitos te ponen una estrellita y si no los haces derechitos no te toca. Entonces, si soy perfecta de acuerdo a lo que yo creo que otros quieren de mí, pues entonces voy a obtener palitos o voy a obtener estrellitas, ¿no? Pero fíjate lo que acabo de decir, lo que otros quieren de mí, es imposible saber lo que otra persona quiere de ti. Entonces, no hay acción que te alcance para que otro ser humano esté contento, ¿no? No hay
No hay decisión que tomes que te diga hasta aquí llegas. Y entonces siempre puedes estirar otro poquito y siempre puedes estirar otro poquito y se convierte en que llega un momento en el que eso que estás usando para protegerte te pesa tanto que te rompes. ¿Cómo puedo estar bien sin pretenderlo? Contarte la verdad. ¿Qué me cuento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que tengo? Que primero yo diría qué guiones estamos siguiendo. Porque si esto estar bien es que otros estén bien porque eso aprendí, primero ver qué aprendí. O sea, cuál era el mensaje que yo recibí de estar bien. Y probablemente no tenga nada que ver con estar bien. Entonces, empezando por ahí, otra vez, esta definición de perdón que siempre les pongo es soltar la esperanza de que el pasado hubiera podido ser diferente en el aspecto que quieras. Si hubieras querido que mamá te tratara mejor, si hubieras querido que te tocara una maestra distinta, si hubieras querido... Suelta la esperanza de que ese pasado hubiera podido ser diferente. Entonces, ya que estudiaste tu pasado y viste a qué guión obedeciste, darte cuenta que probablemente obedecías el guión equivocado. Ahí, si ya te diste cuenta es, ok, ¿cómo le hago para contarme la verdad? Reconocer que no estoy bien. Reconocer que el que yo vea por toda la tribu, no necesariamente yo me siento bien. Y para despedirnos me encantaría una acción, ahorita, párate en el espejo, abrázate y ponte de prioridad la siguiente media hora. Porque si es, me pongo a prioridad siempre, se nos va a olvidar. De acuerdo. Adri, gracias por abrir tu corazón, porque se nos aguaron los ojos y seguramente alguna de nosotros tenemos también esa lagrimita ahí en el corazón. Quédese con nosotros en este programa especial. Recuerda que toda la semana está dedicada a reconocer, pero sobre todo a darte esta información que necesitas al ser mujer. Adriana Rey con nosotros, aquí en Más que Palabras. Gracias, preciosa.